Y decíamos que en esa descripción que hace Juan, el apóstol Juan, de los creyentes verdaderos, comienza a marcar la diferencia. Y aquí no es la excepción, en este capítulo 3 no es la excepción. Aquí va a afianzar aún más o a reforzar más la idea que él trae desde el inicio en el capítulo 1. En el capítulo 3 decimos que el perfil de un verdadero cristiano es uno que disfruta de un cambio de identidad. Ya tiene una nueva identidad en el capítulo 3. Esa nueva identidad incluye algunos privilegios y hemos estado observando los privilegios que goza un verdadero hijo de Dios. El primero decíamos que goza de promesas maravillosas en el capítulo 3, verso 1 al 3. Ahora observamos la segunda o el segundo privilegio. Experimenta un cambio de naturaleza. Dentro de esa nueva identidad, aparte de las promesas que ya gozamos, también hay un cambio de naturaleza. Ojo con esto, hermanos, porque cuando nosotros hablamos de cambio de naturaleza, no significa que la vieja naturaleza en nosotros queda aniquilada, no. Cuando decimos experimenta un cambio de naturaleza, es que esta nueva naturaleza es la que debe salir a relucir en nuestra vida, es la que debería predominar. Y allí estaremos viendo en el pasaje de estos versos 4 al 10 qué es lo que nos va a decir acerca de esta nueva naturaleza. Leemos el pasaje, versículo 4, capítulo 3. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando leemos el texto, sí quiero remarcar algo. ¿Cómo comienza el pasaje? Todo aquel que comete pecado. Esta expresión o todo aquel que, así como lo ve allí, las primeras tres palabras del texto, es sumamente importante observarlo detenidamente porque en esta sección que vamos a entrar ahora, aparece en varias ocasiones. Hay un total de unas cinco menciones de esta frase, todo aquel que, desde el verso 4 hasta el verso 10. Echémosle un vistazo hacia la carrera. Dice el pasaje, o dice todo aquel en el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. En el verso 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. También en el verso 6 dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y en el verso 10, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Viene la pregunta, ¿será que hay algún mensaje allí en esa expresión para nosotros? ¿Será que Dios quiere decirnos algo con esto? Hermanos, es sumamente importante tomarlo en cuenta. Obviamente usted ve allí y ya tiene una estructura para poder analizar y poder estudiar esta porción o este pasaje. No es solo la simple repetición, aquí tiene que haber algo más. Cada vez que utiliza el adverbio, todo aquel que observe, dice, todo aquel que comete pecado, tiempo verbal, ojo, tiempo verbal es presente, acción continua. Verso 6, todo aquel que permanece en él, otra vez, acción continua, tiempo presente. Verso 6, siempre, todo aquel que peca, otra vez, tiempo verbal, presente, acción continua. Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado, y ahora lo vuelve a hacer en tiempo presente, no practica. Y el verso 10, todo aquel que no hace justicia y que no ama, otra vez tiempo presente. Es sumamente importante tomar en cuenta esto para poder interpretar la porción, porque aquí está hablando de un estilo de vida.
Aquí está hablando de un estilo de vida, no está hablando de una acción aislada. Es una acción constante, continua. ¿Qué significa entonces la expresión todo aquel? Todo aquel literalmente significa cualquiera. Literalmente significa cualquiera. En este sentido, de decir cualquiera, el adverbio todo en este contexto se refiere a toda la humanidad. No está hablando específicamente de creyentes, aquí habla en general. Todo aquel, porque es posible que dentro de los todos, el todo que utiliza, es posible que haya uno que no sea salvo. Por ejemplo, aquí dice el texto en el verso 4, dice así: todo aquel que comete pecado. ¿Quién comete pecado? Pues obviamente está hablando de la humanidad en general, no específicamente de creyentes. Porque si entonces se refiriera únicamente a creyentes, pues el creyente pudiera vivir en el pecado, de acuerdo a la interpretación que le daríamos nosotros. Pero aquí no está aplicándolo específicamente a los creyentes, es de aplicación universal. Todo aquel. Luego dice el verso, todo aquel, observe, verso 4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. La idea de cometer pecado es hacer pecado. Hacer pecado. Estos tiempos verbales enfatizan las acciones habituales del estilo de vida, en contraposición de los verbos que ya había usado en los primeros dos versos del capítulo 2. Allá usted lo lee muy diferente. En el capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, la diferencia está en que aquí sí el tiempo verbal es un tiempo presente que describe un hábito, un estilo de vida. Allá hay una gran diferencia porque allá no es un estilo de vida, es una acción aislada. De manera que el creyente sí, obviamente puede pecar, pero no vivir en el pecado. Eso es básicamente lo que queremos decir, o en resumen. El pecado es totalmente incompatible con nuestra nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza que adquirimos desde el momento de la conversión. En el versículo 1, amados, cuando nos escribe, ya nos dice que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. En el verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces, esa nueva naturaleza que tenemos es una naturaleza que es totalmente incompatible con el pecado, porque es una naturaleza limpia, es una naturaleza santa. El nuevo nacimiento comprende nuestra purificación. Ahora demuestra que donde hay pecado, allí tampoco hay nuevo nacimiento, hermano. Si hay un estilo de vida pecaminoso, allí no puede haber nuevo nacimiento. Jamás hubo un nuevo nacimiento. Porque en el nuevo nacimiento está la purificación de nuestros pecados que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Y allí mismo obtuvimos una nueva naturaleza. Voy a hacer una explicación, espero no confundir con lo que voy a decir. Hermanos, el creyente no es una persona menos sus pecados. Voy a tratar de explicárselo. Cuando usted viene a los pies de Cristo, usted no es visto como una persona que ya ha sido perdonado y que ya no tiene pecados, o que ya sus pecados han sido perdonados. No, la Biblia lo ve así. Va más allá de esta idea. Usted es una persona que sus pecados han sido perdonados y además de ello tiene una nueva naturaleza, y esa naturaleza es una naturaleza santa, una naturaleza limpia. La pregunta para nosotros es, hermanos, ¿cuánto nosotros cuidamos nuestra naturaleza santa, la naturaleza limpia? Para los que han leído o han escuchado quizás en algunas meditaciones o algunos quizás algunos mensajes, la historia de cómo los cazadores atrapan el armiño. Es un animalito
le llaman el animal de piel inmaculada. Las pieles para vestuario, para vestidos de mujeres, de más alto costo, la extraen de este animalito. Pero es que la naturaleza de él es una naturaleza limpia. Cuando los cazadores quieren poder cazarlo y poder para quitarle la piel para matarlo, sucede que ellos son muy rápidos, son muy veloces. Entonces, lo que hace el cazador es buscar dónde tiene la cueva, dónde está la entrada, la guarida, y consigue todo lo que puede encontrar, excremento, y lo pone en la puerta, basura, todo lo que despide un mal olor y lo que podría ensuciarle al animalito su piel. Luego lanzan los perros y los perros comienzan a buscarlo. Cuando lo encuentran, pues ahí vienen atrás de él. Los perros no podrían alcanzarlo, pero él viene buscando su refugio y cuando ya va a entrar a la guarida, él percibe, con su olfato, percibe que la puerta de su habitación, de su casa, está dañada y está sucia, y que lo que hará es hacerle daño a su naturaleza. Entonces él frena su carrera. Leía en un documental que decía que prefiere manchar su piel de sangre, teñirla de sangre y no de suciedad. Hermanos, así deberíamos ser nosotros los creyentes. ¿Cuántas veces nosotros preferimos ensuciarnos y revolcarnos en el pecado? Ojo con esto, porque de acuerdo al texto, es que si alguien se deleita y vive en el pecado como un hábito, allí no hubo nuevo nacimiento. Allí no hubo nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, allí, con el nuevo nacimiento, viene una nueva naturaleza. Creo que todos conocemos, quizás no conocemos el ardillo, pero sí conocemos uno, bueno, voy a mencionarle dos animalitos, que son uno de naturaleza limpia y uno que no es de naturaleza limpia. De naturaleza limpia, usted puede ver el gato es de naturaleza limpia. El gato cuando va pasando hasta de puntilla va, para tratar de no ensuciarse. Bueno, y así es él, y si siente que tiene por allí suciedad, ahí está buscando la forma de ver cómo se quita la suciedad. Y ojo, que no se bañan, que no son muy amigos del agua, que se diga, pero son de naturaleza limpia. Pero todos sabemos que también hay otro animalito que por estos días sufren mucho, que son los cerditos, los chanchitos. Los cerditos, ellos, por muy bonitos que usted los vea, imagínese de repente en estos días usted quiere hacer esa prueba, agarre uno de los que tiene ahí en su casa, si es que tiene, o haga la prueba, báñelo, guárdelo y métalo al cuarto de su casa y ahí téngalo. Cuando ya le abra la puerta, lo primero que va a hacer es correr para donde está el lodo y ahí se va a ir a revolcar, porque esa es su naturaleza, es de una naturaleza inmunda, naturaleza sucia. Y usted lo puede volver a limpiar y lo puede volver a llevar a un lugar donde no hay lodo y él volverá a buscar el lodo porque esa es su naturaleza. Hermanos, exactamente aquí está el punto de partida. Si usted se deleita en el pecado, se complace en el pecado y es un estilo de vida para usted, usted está cómodo allí, usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted, cuando hay pecado en su vida, llora, las evidencias, y que usted lo siente repulsivo a su vida, las evidencias es de que usted ha nacido de nuevo. Con algunos hermanos mayores en la fe, he conversado, he platicado en algunos asuntos. Recuerdo, me contaron un testimonio, a mí me dejó muy impresionado. No voy a mencionar los nombres porque sé que algunos de ustedes conocieron a estos hermanos, pero este hermano, un hermano muy conocido, hace muchos años en las asambleas nuestras, el hermano fracasó
fracasó espiritualmente y ojo con esto, él fracasó y a él no lo arrimaron, no lo obligaron a confesar el pecado, porque pasa esto comúnmente hoy. Hay muchos creyentes que caen en pecado y dicen, sí, confesé, hermanos, les confesó porque al final casi le pusieron una puya en la garganta para que usted dijera que sí. Pero este hermano, él fracasó, inmediatamente fracasó, fue llorando donde los hermanos y a pedirles perdón y luego pues anunciaron a la asamblea y él pidió perdón. Y me llamó la atención que este hermano había recibido una ayuda de parte de una asamblea que le tenía mucho aprecio a él y cuando él recibió la ayuda, él regresó la misma ayuda, el mismo sobre, regresó y con el sobre mandó una carta. En la carta habían palabras muy difíciles de poder asimilarlas, porque él les pedía perdón a los hermanos y les decía con estas palabras: hermanos, la ofrenda que me enviaron va allí todo el dinero, porque no soy digno de usar esa ofrenda del Señor, porque he fracasado, le he fallado al Señor. ¿No cree que esa es la actitud de un creyente verdadero? ¿No cree que esa es la actitud? Eso es de valientes, hermano. Cuando alguien ha fracasado, cuando un creyente ha fracasado, es de valientes. Y esto, hermanos, lo tenemos que ver desde la perspectiva bíblica. Esta es. Pero hoy muchos están tratando de cuidarse ahí para que no lo corten de comunión. ¿Cuál comunión? Si usted desde el momento que pecó ya no está en comunión con Dios. Desde el mismo momento que pecó, aunque los hermanos lo tengan allí porque tal vez no saben, pero usted no está en comunión. Me refiero si es creyente verdadero. Y si es un estilo de vida que usted tiene y se deleite en el pecado y usted disfrute el pecado, pues entonces, aunque usted esté con los hermanos, usted no está haciendo más que apresurar agigantadamente sus pasos al lago eterno, al lago de fuego, porque no ha nacido de nuevo. Esto es muy serio. Esto es muy serio, hermano. Y eso es lo que el texto va a describir de aquí en adelante. Hay una nueva naturaleza. Hay una nueva naturaleza. El texto ya lo viene marcando. Y sigue avanzando. Vamos al verso 5. En el verso 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y ojo, y no hay pecado en Él. Nos dice, y sabéis, es que lo sabemos, hermanos, que Él vino. Esa es la idea de aparecer. Él vino con un propósito para quitar nuestros pecados. ¿Qué es lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 29? Juan el Bautista dijo de él: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quita? Jesús. Él es el que quita el pecado. Hermanos, Él ha quitado nuestros pecados. Y si Él ha quitado nuestros pecados, ¿cómo es posible que nosotros con una nueva naturaleza vamos a vivir en el pecado? No concibe tal idea la palabra. No puede congeniar. Si Él ha quitado nuestros pecados, pues tenemos una naturaleza limpia, una naturaleza santa. Y allí, hermanos, se deleita la naturaleza santa, se deleita en las cosas del Señor y no hay pecado en Él. Yo quiero explicarle algo. Yo sé que usted puede divertirse. No me malentienda, no tengo el afán mío, no crea que es de desanimar a algunos para que desistan de estar en estudios bíblicos virtuales o que no quieran asistir ya a la reunión presencial, al encuentro. No me malentienda. Pero solo quiero que analice algo. Si usted lo que lo deleita son las cosas así superficiales del programa, si usted lo que se siente es cómodo, le gusta, y por encima, me refiero superficial, que no llene su alma, preocúpese, hágase una evaluación. Porque creo que todos los que estamos deseando estar en la reunión presencial es porque, aparte de escuchar la palabra del Señor, es una bendición poder compartir con ustedes. Es una bendición poder vernos y poder escuchar. De repente por ahí alguien tiene palabras
de aliento, o de repente dijo algo que tal vez quien lo dijo quizás no lo asimiló del provecho que podría ser para otro. Yo sé que entre ustedes es más fácil que ustedes expongan sus problemas a otros hermanos que tal vez consideren más cercanos a ustedes, y ellos van a darles palabras de aliento. No sé cuántos de ustedes después de una reunión presencial salieron motivados con una nueva perspectiva de vida. A eso llamamos disfrutar la vida cristiana. A eso nos referimos. Pero si ustedes solamente es para ir a divertirse en los juegos, en los deportes y estar ahí, y solo por ir a pasar el tiempo, ojo, aunque diga ser creyente, preocúpese, examínese, porque un creyente verdadero disfruta, se deleita en las cosas que son del Señor, las cosas de valor eterno. ¿Sabía usted que el tiempo de comunión que pasamos con nuestros hermanos, fortaleciendo esos lazos de comunión, eso es de valor eterno? Aprovechemos. Cada vez que usted pueda tener un lugar o donde estar al calor de la palabra del Señor y al calor espiritual que se obtiene en la armonía al estar juntos, acuda allí. Dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Y por qué cree que se alegraba? Hermanos, la alegría está allí. Hay una verdadera alegría en el creyente cuando anda bien con el Señor, porque tiene una nueva naturaleza que se deleita en esas cosas, no en las cosas del mundo. Para este tiempo en el que viene, el mundo lo interpreta como las fiestas de fin de año, fiestas navideñas. El sinónimo de fiesta del mundo es bailes, es bebidas alcohólicas, es consumo de droga, y cantidad de cosas, de deleites temporales, los deleites del pecado. Ellos lo interpretan como fiesta y la felicidad de ellos gira en torno a eso. Pero bíblicamente, ¿eso en realidad es fiesta? ¿Eso es verdadera felicidad? No. La verdadera felicidad es la que disfrutamos nosotros los creyentes. Esa es la verdadera felicidad. Nuestras fiestas, hermanos, son fiestas que deberíamos entenderlas en el texto bíblico, en el contexto de Dios. ¿A qué se refería él con la fiesta? Sí, es sinónimo de alegría, es sinónimo de satisfacción y gozo, pero un gozo verdadero, producido por la palabra del Señor y por la presencia misma de Él en nuestras vidas. Entonces, allí es donde un creyente verdadero, porque ha tenido un cambio. El texto dice, y no hay pecado en él. ¿Qué significa no hay pecado en él? Hermano, significa que Jesucristo no tiene ningún pecado, no hay una naturaleza caída en él. En él no hay una naturaleza caída, lo cual es la base para la expiación en nuestro favor. Él expió nuestros pecados, pero para poder limpiarnos, para poder pagar por nuestros pecados, se requería que él fuera perfecto, y él es perfecto. La acción o la figura está tomada desde el Antiguo Testamento con los corderitos. Para poder ofrecer un cordero tenía que ser perfecto, no tenía que haber en él nada, ningún defecto. Los sacerdotes lo examinaban antes del sacrificio. ¿Sabe qué? Jesús es el Cordero de Dios. Voy a hacer un pequeño recuento aquí, juntando algunos textos de la palabra para poder interpretar mejor esta idea. Sucede que cuando Jesús de Nazaret, cuando nace el niño en Belén de Judea, el anuncio a los pastores. ¿Qué hacían los pastores? Estaban cuidando los animalitos, los corderitos, y ellos eran los responsables de que esos corderitos estuviesen buenos. Y cuando había sacrificio, los responsables de que los corderitos estuviesen bien cuidados y que estuviesen listos para el sacrificio eran los pastores. A los pastores les llegaron a decir: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Voy a parafrasearle qué les dijeron básicamente. Les dijeron: ¿y ustedes qué están haciendo acá?
Ya no hay más necesidad de cuidar corderitos. Hoy ha nacido en la ciudad de David el Cordero de Dios. Ya no hay problema. No había necesidad de corderitos. El Cordero de Dios ha nacido y ese quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Los pastores obviamente fueron a verlo. Cuando el Cordero iba a ser sacrificado, estoy hablando del Señor Jesús, fue probado, fue puesto a prueba por los sacerdotes y los representantes de la ley. Le hicieron la pregunta, le dicen, ¿es lícito pagar a César el tributo, el dinero, el impuesto? ¿Es lícito? ¿Qué pregunta? Y le dice él, mostradme la moneda. Luego les dice, ¿de quién es la inscripción que está allí? Y todos, de César. Pues sencillo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y quedan todos, aún los que hicieron la pregunta con la boca abierta y dicen todos, qué hombre, qué cordero tan perfecto. No encontraron en el defecto. Luego le hicieron otras preguntas más acerca de la resurrección y ahí va. Y todas las contestó porque es el cordero perfecto, listo para el sacrificio. Hermanos, él es sin pecado. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. La meta entonces es que los creyentes puedan reflejar el carácter de Cristo, a lo que se le llama la santificación progresiva. Cuando decimos la santificación progresiva o la santificación práctica, estamos hablando del reflejo de Cristo en nuestra vida. Voy a resumírselo. Cuando a usted le hablen de santificación, porque son términos usados en el cristianismo, santificación práctica o progresiva, básicamente lo que le están diciendo es ser un reflejo del carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo tiene que mostrarse en nuestra vida. El pecado es algo ajeno para él. Para Cristo el pecado es totalmente ajeno y lo debe ser también para nosotros, sus seguidores. Así debería ser, porque esa es nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza santa, una nueva naturaleza. Avanzamos, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Observe esto. Todo aquel que permanece en él, ojo, no peca. Ahora viene al otro extremo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿cómo puede decir usted yo conozco a Dios? ¿Cuántas personas están engañados creyendo que son cristianos? ¿Cuántos creen que son creyentes verdaderos? Porque se están tratando de hacerse creer. Hermanos, esto no es un intento de todos los días y a cada ratito de hacerse creer de que usted es creyente. No, no funciona así. No sé si entiende lo que le quiero decir. No es que usted todos los días se despierta y lo primero que tiene que hacer, bueno, tengo que hacerme creer de que yo soy creyente. No, es creyente. Es más, ni siquiera se le cruza por la cabeza. Como dijo uno, de repente por ahí él se sintió motivado o entusiasmado y dijo, yo me quiero hacer de esos. Quería hacerse creyente, decía él. Luego, pues, bueno, ni modo, los hermanos pues oraron por él y todo. Cuando luego los hermanos se fueron y comenzaron los incrédulos, los amigos del incrédulos que le vieron, comenzaron a reírse. Entonces luego fue a buscar a los hermanos y les dijo, no, hermanos, ya me quiero deshacer. Pues sí, obviamente dijo uno de los ancianos de la asamblea, un hermano muy sencillo, pero dijo palabras muy sabias. Es que es obvio, dijo, el que se hace, se deshace. Es que los creyentes verdaderos no nos hacemos, nacemos, que es diferente. Es muy diferente. Nosotros no nos hemos hecho, hemos nacido de nuevo. Y aquí está el punto de partida. Entonces, hermanos, si es creyente verdadero, no peca o no puede vivir en el pecado. Eso es lo que el texto dice. Pero si
vive en el pecado. Entonces el texto dice que usted ni siquiera ha visto a Dios, ni le conoce. Qué bendición, hermanos, que tenemos una nueva naturaleza. Qué bendición. Este privilegio lo tenemos por la obra de Cristo. Observemos el verso, no peca. ¿A qué se refiere? Es que en el nuevo nacimiento quedamos conectados con Cristo. Quedamos conectados, estrechamente unidos a Él, como la vid con los pámpanos. El mismo ejemplo que Él puso en Juan 15. Estamos allí, permanecemos en Él, conectados a Él. La vida del pecado y la vida de Dios no pueden mezclarse ni permanecer juntas dentro de nosotros, así como la oscuridad y las tinieblas, la oscuridad y la luz no pueden tener relación. Voy a explicar acá, porque sí tenemos, hermanos, dos naturalezas, pero la vieja naturaleza debe estar muerta dentro de nosotros. El problema es que nosotros la que tenemos muerta es la nueva naturaleza y la vieja naturaleza está más viva. Nosotros deberíamos considerar muerta la vieja naturaleza. No pueden haber dos lealtades allí. Usted no puede estar compartido. No puede estar mitad y mitad. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, hermanos, no se han sometido todavía al señorío de Cristo? Y por esa razón no puede haber en nosotros un progreso espiritual como debería ser. Quizás en nosotros todavía lo que sale a relucir es el viejo hombre. ¿Sabe por qué muchas veces hay creyente que ni parece que es creyente? Y no estoy diciendo que no lo sea, porque hay un caso en la Biblia que nos muestra eso. No sé usted, hermano. Yo me he hecho la pregunta en algunas ocasiones. Si solo tuviéramos el Antiguo Testamento, si solo tuviéramos el Antiguo Testamento en referencia a este personaje, ¿usted creería que Lot era creyente? Se lo voy a plantear de otra forma. Si solo tuviésemos las referencias del Antiguo Testamento, olvídese del Nuevo, solo aquellas, ¿usted diría que Lot es creyente? En lo personal, yo dudo. Si a mí me dicen, ¿estás seguro? Yo le diría, no, no estoy seguro que sea. La verdad, no estoy seguro. Pero en el Nuevo Testamento, Pedro dice que el justo Lot vivía abrumado por la conducta detestable de los de Sodoma y Gomorra. Entonces, si le dice el justo Lot, pues es un creyente, pero es un creyente mundano. ¿Cuántos de nosotros así estamos? El viejo hombre está por encima. ¿Y qué es lo que el viejo hombre representa? No crea que las mentiras son del nuevo. Las mentiras son del viejo hombre, la vieja naturaleza que está en nosotros. Y si usted es experto con las mentiras y no tiene ni siquiera se molesta en mentirle a otro, preocúpese, es posible que usted lo esté gobernando su vieja naturaleza, su viejo hombre. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros hacemos? Porque estamos más inclinados a satisfacer nuestra vieja naturaleza que en realidad la nueva naturaleza, que esa debería de ser nuestro deseo. Hermanos, esa nueva naturaleza va a desarrollarse con las cosas espirituales, esa nueva naturaleza, y va a crecer y va a alcanzar hasta llegar a la madurez, esa nueva naturaleza. Todo aquel que peca, dice el texto, aquí pues significa el que vive en el pecado como su naturaleza y práctica habituales. A eso se refiere. Significa que no puede vivir una vida pecaminosa como antes vivía. El creyente verdadero, de acuerdo a esto, no puede vivir una vida pecaminosa como antes vivía. Si usted ha creído en Cristo, ya no puede vivir como vivía antes. Tiene
Tiene que haber un cambio. Tienen que haber cambios. Hay un testimonio, lo encontré en un libro de la obra aquí en Honduras. A mí, sinceramente les digo, me llenó, me desafió, hizo un reto para mi vida muy grande. Cuando hay cambio verdadero, cuando hay un cambio en la vida de alguien, es evidente. Según lo relata en el libro, esa experiencia pasó en las fincas bananeras de entre el Progreso, Yoro y Santa Rita. En las fincas bananeras cuentan el testimonio de un hombre que era muy malo, muy malo. Bueno, yo lo pude resumir o lo pude asociar con la experiencia del apóstol Pablo. Él detestaba a los creyentes, él no soportaba a los creyentes. Y los creyentes le tenían miedo, porque él no reparaba en hacerle daño. Y entonces sucede que en una ocasión, pues, escuchó un mensaje y ese mensaje cambió su vida. Pero él lo escuchó desde el altoparlante, la bocina que los hermanos ponían, y mandó a traer a los hermanos. Al siguiente día los citó y les dijo que los quería ver en su casa, y todos los hermanos pues no hallaban qué hacer, y dice que cuentan el testimonio de ellos que se pusieron a orar, porque si de por sí él era malo y los citaba a la casa, ¿qué creen que podían pensar? Pues entonces ellos, después de mucha oración, cobraron valor y se fueron, y entonces luego ahí nadie quería ir de primero porque ya sabían, y lo que van encontrando es al llegar a la casa que está una mesa ahí servida y él esperándolos en una silla. Entonces ya los hermanos vieron que había algo ahí como ya no de enemistad, sino algo de amistad. Y él les dijo, yo anoche escuché esto, esto y esto, y les repitió frases del mensaje. Quiero saber si lo que dijeron es verdad. Si es así, quiero que me lo enseñen con la Biblia. Y se lo mostraron los hermanos y aquel hombre cambió. Al punto tal, que cuando cambió su vida, las personas que le rodeaban, de allí en adelante, si reconocían a un creyente, era a él. Era a él. Y los incrédulos mismos lo tenían como referencia de creyente a él, como cristiano verdadero. Hermanos, el Señor cambia vidas. El Evangelio cambia vidas. Es un hecho, una nueva naturaleza. Pero esa nueva naturaleza se va a manifestar en la vida en el reflejo de la vida de Cristo. Allí mostramos nosotros esa nueva naturaleza, cuando reflejamos el carácter de Cristo, porque esa es su naturaleza. Entonces, los cristianos que pecan constantemente no conocen a Cristo y nunca le conocerán. Si están así, es que no le han conocido ni le conocerán. Si creen que así está, si así van a ir en su vida engañándose solos, creyendo que son creyentes, pero viviendo en el pecado constantemente, usted no ha conocido a Cristo y jamás le va a conocer. Al menos que usted haga un alto en su vida y le entregue su vida a Cristo. Es de la única. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Qué sencillo esto, hermano. Esto es tan práctico como cuando usted le dicen 1 más 1, 1 más 1 igual a 2. Así está de sencillo esto. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y punto. Significa que si usted no hace justicia, ¿qué es entonces? Es injusto. Es injusto. O es justo o es injusto, pero aquí no hay término medio. No existe término medio. El que hace justicia es justo. Dice la palabra, dice el texto. Lo que le hace justo, ojo, es el hecho de ser justo. O sea, aquí no está diciendo que para alcanzar la salvación descansa en usted. No dice eso el texto. Lo que el texto dice o lo que la Biblia deja bien claro es que los seres humanos no podemos acercarnos al Dios Santo con base en nuestros propios méritos. Entonces, nuestro esfuerzo personal no nos lleva a Dios.
pero sí demuestra que lo hemos encontrado, revelado claramente en nuestra nueva vida. Entonces, el que hace justicia es justo, no se hace justo por buenas obras. No malentienda, no dice eso el texto. El texto dice que usted practica la justicia porque es justo, porque la justicia de Cristo es nuestra por la fe. Somos justos y entonces debemos vivir en justicia. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este es un texto muy conocido, de hecho, muy citado por nosotros, sobre todo a las personas no creyentes. El que practica el pecado, es decir, el que hace pecado, en contraste con el que hace justicia. El que hace justicia es hijo de Dios, el que hace pecado es hijo del diablo. Solo hay dos familias. Solo hay dos familias. Observe este detalle del versículo 8. Juan no dice, sin embargo, no nacido del diablo. No dice eso. Como dice por otra parte, allá en otro lado dice nacido de Dios. Pues el diablo nada engendra, ni crea cosa alguna. Pero todo el que imita al diablo viene a ser hijo de él con imitarle. Ya con eso lo hace hijo del diablo. No por nacimiento propio, sino porque sigue y obedece al diablo. Bueno, eso también lo dice Juan en el capítulo 8, hablando del que hace mentira. Pues obviamente, como su padre, Satanás es un mentiroso. Y quiero hacerle una pregunta a usted. Si hay entre nosotros algún amigo que no conoce al Señor, o alguno que se hace pasar como creyente, y usted dirá, pero yo creo que puedo engañar a Satanás. Él no se ha dado cuenta de que yo estoy jugando a ser creyente y él no se ha dado cuenta. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién tiene más experiencia en la hipocresía y la mentira? ¿O en fingir? ¿Usted o el que es el padre de la mentira y de la hipocresía? Obviamente tiene que ser él, ¿verdad? Usted no va a engañar a Satanás. Usted no lo va a engañar. Peor va a engañar a Dios. De parte del diablo no hay generación, sino corrupción. Él busca destruir. Él no viene para hacer mejor. Él no viene para ayudar. Él viene para destruir. Ese es el propósito de, bueno, eso es lo que la Biblia nos enseña. Dice que el Señor vino para destruir las obras del diablo. El propósito de la manifestación del Señor Jesús era destruir, que significa soltar o desatar. Eso es lo que él iba a hacer. Jesús hizo exactamente eso en el Gólgota. Eso fue lo que él hizo. En Hebreos usted lo lee, que por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo ha sido vencido, pero todavía está activo en el mundo hasta la consumación total del reino de Dios. Él sigue activo, ha sido derrotado, pero está activo. Luego el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando el texto dice no practica el pecado, en la medida que uno peca, hace dudoso si ha nacido de Dios realmente. Si usted vive en el pecado, bueno, la verdad es que no dude. Es un hecho que no ha nacido de nuevo. Pero ese tipo de vida, ese tipo de hábitos o ese tipo de prácticas, pues lo que el texto nos dice es que en realidad usted no ha nacido de Dios. Uno nacido y engendrado de Dios no peca.
no puede vivir en el pecado. Ser engendrado de Dios y pecar son estados que mutuamente se excluyen el uno del otro. No puede ser. O ha nacido de Dios o no ha nacido. Si peca, si vive en el pecado, no ha nacido. No pueden cohabitar, no puede estar esto juntos. Entonces, creo que entendemos muy bien lo que el texto dice. Luego dice, la simiente de Dios permanece en él. Existen varias teorías sobre el significado exacto del término griego simiente, pero analizando el contexto podemos concluir que se refiere a la palabra de Dios como lo menciona en el capítulo 1, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces la simiente está relacionada a la palabra. En el capítulo 3, verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí está. En esto se conocen, en esto se van a evidenciar, en esto se manifiesta. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay clase media entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay término medio, no existe. Un ejemplo particular de aquel amor que es la suma y el cumplimiento de toda justicia y la señal. Ojo, que no son fuertes protestaciones ni aún tampoco podría las buenas obras, al parecer, por buenas que sean. No es esto lo que diga que usted es un creyente verdadero. Lo que lo distingue a los hijos de Dios de los hijos del diablo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. Hermanos, esta es la clave. Entonces, si somos creyentes verdaderos, voy a resumir lo que he dicho. Un creyente verdadero tiene una nueva naturaleza. Ojo, también está la vieja naturaleza en el creyente verdadero. Pero debería el creyente verdadero darle libertad y alimentar la nueva naturaleza para que ella vaya creciendo y desarrollándose en él hasta alcanzar la madurez. Pero para saber si es un creyente verdadero, aquí está una pauta, que el que hace justicia es justo. Entonces, si es un creyente verdadero, es porque tiene una nueva naturaleza. Si no es creyente verdadero, entonces no tiene una nueva naturaleza. Quiero hablar un poco acerca de la nueva naturaleza en esta imagen. Un no cristiano es lo que está ahí arriba. Usted ve un caballo alando una carreta. Va en una sola dirección. Un no cristiano. Y esa es la naturaleza pecaminosa. El creyente es diferente. El nuevo yo y el viejo yo. Mi nueva naturaleza y mi vieja naturaleza. Ambos alando de la carreta. Y aquí viene la pregunta. Si usted comienza a alimentar y a enfocarse en su nueva naturaleza siempre va a salir victoriosa. O usted será un cristiano victorioso. Pero si usted lo hace al revés y alimenta más su vieja naturaleza, entonces lo que siempre se manifestará de usted es las obras de la carne, las cosas de este mundo. Y lo que mostrará en realidad es que usted es un creyente mundano y no un creyente fiel. Decía un hermano, en cada creyente hay dos naturalezas, la vieja y la nueva naturaleza. La vieja naturaleza es malvada e incurable. La nueva naturaleza es indescriptiblemente buena. Decía él, estas dos naturalezas están en constante contienda entre sí. Y la naturaleza que alimentemos es la vencedora, es la que va a vencer. Satisfacemos una naturaleza a través de lo que vemos,
oímos y hacemos, los lugares que frecuentamos, la compañía que nos rodea, los pensamientos que nos permitimos tener. Al alimentar al lobo dentro de nosotros, no podemos esperar que el cordero gane la batalla, hermano. ¿A quién estamos alimentando más? ¿A quién estamos alimentando más? La nueva naturaleza se alimenta con la palabra del Señor, con cosas espirituales. Nos detenemos aquí, hermanos. Ha sido un placer, un privilegio estar con ustedes, esperando que este estudio que hemos desarrollado de la primera carta del apóstol Juan sea de bendición y siga siendo de mucha bendición para sus vidas.